El legado de los reyes de Israel, hace miles de años, en la intersección de imperios poderosos y vastos desiertos, se desarrolló una historia cargada de intriga, poder y fe, la historia de los reyes de Israel. No es solo un relato de monarcas y conquistas, sino un viaje épico que revela los altibajos de un pueblo escogido para llevar la promesa divina. Desde el ocaso del gran rey David hasta la lucha profética de Elías, el libro de un Reyes nos sumerge en un mundo donde decisiones humanas y decretos celestiales se entrelazan para cambiar el curso de la historia. En estas páginas encontramos figuras imponentes, el sabio pero vulnerable Salomón, cuya gloria se ve empañada por la idolatría, Jeroboam, el líder rebelde que fractura una nación, y Acab, el rey corrompido por el poder y por Jezabel, su reina impía. Sin embargo, en medio del caos, surgen voces proféticas como la de Elías, que desafía a reyes y dioses paganos con un celo ardiente y una fe inquebrantable. Hoy emprenderemos un viaje a través de este relato inmortal, explorando cada capítulo como un peldaño hacia el cumplimiento del propósito divino. A medida que avancemos, veremos cómo decisiones cargadas de orgullo, codicia, fe y arrepentimiento dieron forma a una historia que trasciende el tiempo. Acomódate y prepárate para presenciar una trama épica de reyes y profetas, de luchas terrenales y desafíos espirituales, una historia que aún resuena con poder en la conciencia humana. Capítulo 1. El ocaso de David y la ambición de Adonías. El sol se inclina perezoso sobre Jerusalén mientras el anciano rey David descansa en su lecho. Su cuerpo, que alguna vez enfrentó gigantes y lideró ejércitos invencibles, ahora está debilitado y frágil. Los sirvientes se mueven silenciosos, conscientes de que el fin de su reinado está cerca. La incertidumbre sobre la sucesión se siente en cada rincón del palacio, donde el murmullo de conspiraciones comienza a llenar los pasillos. En otra sala del palacio, Adonías, hijo mayor sobreviviente de David, se mira al espejo con orgullo y determinación. Conocido por su atractivo físico y su carisma natural, siempre se ha considerado el heredero legítimo. La espera ha sido larga y su paciencia se ha agotado. Sabe que su tiempo es ahora, antes de que otros puedan reclamar lo que cree que le pertenece. Reúne a hombres poderosos, Joab, el general del ejército, y Abiatar, el sacerdote. Ambos buscan preservar su poder a través de la ascensión de Adonías. Lejos de estas intrigas, Betsabé, madre de Salomón, siente el peligro acechando. El profeta Natán, consciente de la promesa divina hecha a su hijo, la insta a actuar. Juntos se presentan ante el moribundo David. Betsabé, con la voz temblorosa pero firme, recuerda la promesa que el rey le hizo, que Salomón sería su sucesor. David, con un último destello de autoridad, hace una proclamación que cambiará la historia para siempre: mi hijo Salomón reinará después de mí. El destino del reino se sella en ese momento, dejando a Adonías enfrentando el peso de su propia ambición. Capítulo 2. El legado de David y el inicio del reinado de Salomón. La fría brisa del amanecer acaricia las murallas de Jerusalén mientras el rey David, debilitado pero lúcido, se prepara para pronunciar sus últimas palabras. La habitación está iluminada tenuemente por la luz dorada que se filtra a través de los ventanales. A su lado se encuentra Salomón, joven y solemne, escuchando cada palabra como si su vida dependiera de ello. David, con voz entrecortada pero cargada de gravedad, le recuerda a su hijo la responsabilidad sagrada que recae sobre sus hombros. Sé fuerte y valiente, le dice, guarda los mandamientos del Señor y sigue sus caminos. No es solo una instrucción política, sino un llamado espiritual, una advertencia contra la tentación del poder absoluto. David enumera nombres y enemigos que amenazan el reino, recordándole que la justicia debe imponerse para mantener la estabilidad del trono. Mientras el viejo rey pronuncia sus últimas órdenes, los consejeros reales observan desde las sombras, ansiosos por saber cómo será el futuro bajo el nuevo monarca. El pueblo, aunque ignorante de estos momentos decisivos, espera con esperanza una era de paz y prosperidad. Con la muerte de David, Salomón asciende al trono. Su primer acto como rey es firme y decisivo: ajusticia a los conspiradores que intentaron subvertir la sucesión. Adonías es ejecutado por su ambición desmedida, Joab es asesinado en el altar donde buscó refugio, y Abiatar es desterrado.
La justicia de Salomón es rápida y sin vacilaciones, una señal clara de que el joven rey no permitirá que la traición socave su gobierno. Sin embargo, más allá de la política, Salomón enfrenta un desafío aún mayor: gobernar con sabiduría, fidelidad y justicia, tal como su padre le instruyó. La grandeza del reino de Israel dependerá ahora de su obediencia a la ley divina, una carga tan pesada como la corona misma. Capítulo 3. La petición de sabiduría y el juicio del rey. En una noche serena, bajo un cielo tachonado de estrellas, el joven rey Salomón emprende un viaje hacia Gabaón, un lugar sagrado donde se encuentra el altar más importante de Israel. La suave brisa nocturna acaricia su rostro mientras su mente está cargada de pensamientos. El peso de la corona y la responsabilidad de liderar a todo un pueblo lo abruman. Cada paso que da hacia el altar es un recordatorio de su juventud e inexperiencia. En su corazón resuena la promesa de Dios hecha a su padre David y el temor de no estar a la altura de ese legado. Al llegar, la calma profunda del lugar sagrado lo envuelve. En medio del silencio reverente, Salomón se arrodilla, ofreciendo 1000 sacrificios en señal de devoción. Esa misma noche, el Señor se le aparece en sueños y le dice: «Pide lo que quieras que yo te dé». Salomón no duda. No pide riquezas ni larga vida, ni siquiera la destrucción de sus enemigos. «Dame un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal». Dios, complacido por esta petición tan humilde y sabia, le concede no solo entendimiento, sino también riquezas, gloria y una vida larga si se mantiene fiel. Tiempo después, la sabiduría divina de Salomón es puesta a prueba ante los ojos de toda la nación. 2 mujeres llegan ante su trono, ambas reclamando ser la madre de un bebé vivo, acusándose mutuamente de mentir. La sala del juicio está cargada de tensión. Los rostros de las mujeres muestran desesperación y furia. Los consejeros observan expectantes mientras Salomón, con serenidad imperturbable, ordena: «Traigan una espada. Partan al niño en 2 y den una mitad a cada una». Un murmullo de asombro recorre la sala. La verdadera madre, incapaz de soportar la idea de ver a su hijo muerto, clama: «Dénselo a ella. No lo maten». El rey detiene la ejecución y declara: «Esta es la madre». El pueblo, atónito, reconoce que Dios le ha otorgado a su rey una sabiduría incomparable. Capítulo 4. El auge de un reino organizado y próspero. Bajo el reinado de Salomón, el reino de Israel alcanza una organización y prosperidad sin precedentes. Desde las montañas del Líbano hasta el río Eufrates, la tierra se extiende en paz y abundancia. Para gobernar eficientemente, Salomón establece un sistema administrativo compuesto por 12 gobernadores que supervisan las diferentes regiones del reino. Cada uno está encargado de suministrar alimentos y recursos a la corte durante un mes del año, asegurando un flujo constante de provisiones. La mesa del rey es un símbolo de esa prosperidad. Los banquetes diarios son fastuosos: trigo, cebada, corderos, ganado, aves exóticas y especias llegan desde los confines del reino. La abundancia parece no tener límites. Las granjas prosperan, las rutas comerciales están activas y la seguridad en las fronteras permite a los agricultores y comerciantes realizar su labor sin temor. Embajadores de tierras lejanas llegan impresionados por la riqueza y el esplendor de la corte. Los enviados extranjeros describen Jerusalén como una ciudad que resplandece con la sabiduría y el orden. La fama de Salomón se extiende rápidamente más allá de las fronteras de Israel. Su capacidad administrativa, su diplomacia estratégica y su habilidad para mantener la estabilidad son reconocidas como señales de un gobierno bendecido por Dios. Capítulo 5. El pacto de los cedros con Hiram, rey de Tiro. En el norte, en la poderosa ciudad fenicia de Tiro, reina Hiram, un monarca astuto y experimentado en comercio marítimo. Al conocer el ascenso de Salomón, envía embajadores para reafirmar una alianza histórica con Israel. Salomón, viendo una oportunidad única, propone un acuerdo: Hiram suministrará la preciada madera de cedro y ciprés del Líbano, famosa por su resistencia y belleza, para la construcción del templo de Dios en Jerusalén. Las negociaciones son detalladas y extensas. Salomón promete entregar grandes cantidades de trigo y aceite de oliva a cambio. Se sellan acuerdos escritos, y comienza una operación logística colosal.
Desde los bosques del Líbano, miles de leñadores expertos talan árboles con precisión, cuidando de no dañar la preciosa madera. Las enormes vigas son arrastradas montaña abajo, flotando sobre el mar Mediterráneo hacia el puerto de Jaffa, desde donde son transportadas por tierra hasta Jerusalén. La relación entre ambos reinos es más que un simple intercambio comercial, es una unión de dos culturas que combinan habilidades para un propósito divino. La madera fenicia y la devoción hebrea se entrelazan para levantar la estructura más sagrada que Israel haya conocido. El pacto con Irán marca el inicio de una era de esplendor arquitectónico, espiritual y diplomático. Capítulo 6. La construcción del templo, un proyecto sagrado. El proyecto más ambicioso de Salomón comienza, la construcción del templo dedicado a Yahvé. Desde sus cimientos, cada piedra es tallada con una precisión impresionante antes de ser llevada al lugar de construcción. El proceso se realiza en completo silencio, pues no se permite el sonido de herramientas dentro del recinto sagrado. Los artesanos más hábiles del reino, junto con obreros fenicios, trabajan día y noche durante 7 años. Las paredes interiores están revestidas de madera de cedro, tallada con figuras de querubines, palmas y flores abiertas, representando la armonía de la creación divina. Todo el recinto es recubierto de oro puro, resplandeciendo con la luz del sol que se filtra a través de delicados ventanales. Columnas imponentes adornan la entrada, sosteniendo un pórtico majestuoso. El santuario interior, el lugar santísimo, está separado por un velo exquisitamente bordado. Allí se colocará el arca del pacto, símbolo supremo de la presencia de Dios. 2 querubines de madera de olivo, cubiertos de oro, extienden sus alas, cubriendo el arca con solemne protección. Para el pueblo de Israel, el templo no es solo una obra maestra arquitectónica, sino una manifestación física de la promesa divina. Su construcción representa no solo el cumplimiento de un mandato sagrado, sino también la esperanza de una era de estabilidad, fe y prosperidad bajo el reinado de Salomón. Capítulo 7. El Palacio Real y la Casa del Bosque del Líbano. Mientras el templo de Dios se eleva con majestuosa sencillez, el Palacio Real de Salomón se erige como un símbolo de poder y autoridad terrenal. La Casa del Bosque del Líbano, una de las estructuras más imponentes de su reinado, se convierte en la joya arquitectónica de Jerusalén. Este edificio recibe su nombre por la inmensidad de sus columnas de cedro, que evocan un bosque imponente. Sus dimensiones son deslumbrantes, 45 metros de largo por 23 de ancho y 13 de alto, con 4 filas de columnas perfectamente alineadas que sostienen un techo de madera finamente tallada. La luz del sol se filtra a través de amplias ventanas enrejadas, proyectando un juego de sombras que parece danzar sobre las paredes doradas. Los suelos están cubiertos de piedra pulida, mientras que las puertas y marcos son de cedro, trabajados con insuperable maestría. Dentro, Salomón recibe a embajadores y emisarios de todo el mundo conocido, impresionándolos con la grandeza de su corte. Los artesanos fenicios y hebreos trabajan sin descanso para crear los utensilios de bronce más grandiosos jamás forjados. Irán, un maestro artesano de Tiro, lidera la fabricación de los mares de metal, enormes fuentes de bronce sostenidas por figuras de bueyes que simbolizan la fuerza divina. Los candelabros de oro y los instrumentos ceremoniales son obras maestras que resplandecen en la penumbra. Sin embargo, a pesar de esta riqueza deslumbrante, el contraste con el templo es evidente. Mientras el palacio exalta el poder humano, el templo refleja humildad y dedicación a Dios. El equilibrio es intencionado. Salomón debe recordar que su poder terrenal es transitorio y que solo la presencia divina sostiene la verdadera grandeza. Capítulo 8. La dedicación del templo de Dios. En una jornada inolvidable, Jerusalén se convierte en el epicentro espiritual del mundo. Desde las primeras luces del alba, el pueblo se reúne en torno al imponente templo recién terminado. El ambiente está cargado de expectación, gratitud y reverencia. Levitas y sacerdotes vestidos con túnicas blancas se mueven en procesión solemne, llevando en sus manos instrumentos sagrados. El sonido de trompetas de plata y cánticos solemnes llena el aire. El momento culminante llega cuando el Arca del Pacto, símbolo de la presencia de Dios, es trasladada desde la ciudad de David hasta el lugar santísimo. Los sacerdotes avanzan lentamente, con paso solemne,
mientras el pueblo observa en silencio reverente. El arca es colocada bajo las alas extendidas de los querubines dorados, y de inmediato, una nube densa llena el templo, señal de que Dios ha descendido para habitar entre su pueblo. Los sacerdotes caen postrados, sobrecogidos por la majestad divina. Salomón, vestido con ropajes reales, levanta sus manos al cielo y pronuncia una oración cargada de profunda reverencia y humildad. Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, pero, ¿morará Dios verdaderamente en la tierra? El cielo y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos esta casa que he edificado. Con voz solemne, implora perdón y misericordia para su pueblo, pidiendo que Dios escuche desde los cielos cuando oren hacia el templo. Tras su oración, estallan vítores, música y cánticos. Los sacrificios inundan los altares, el humo de la ofrenda se eleva hacia el cielo y el gozo del pueblo es indescriptible. En ese día, la nación de Israel se siente invencible, bendecida y protegida por la presencia del Dios viviente. Capítulo 9. La segunda aparición de Dios a Salomón. El silencio de la noche envuelve a Jerusalén cuando Dios se aparece nuevamente a Salomón. Su voz, grave y solemne, trae un mensaje de advertencia y promesa: he oído tu oración y he santificado esta casa, pero si tú y tus descendientes os apartáis de mí, Israel será arrancado de esta tierra y este templo será despreciado. El contraste es poderoso. Dios promete bendición perpetua si Salomón y su pueblo permanecen fieles, pero también anuncia juicios severos si caen en la idolatría. La advertencia es clara: la prosperidad material no garantiza la estabilidad espiritual. En ese momento, el reino está en su apogeo. Caravanas cargadas de riquezas cruzan desiertos y montañas para llegar a Jerusalén. Emisarios de Egipto, Arabia y Persia buscan alianzas. La fama de la sabiduría de Salomón y el esplendor de su corte se han extendido a través del antiguo Medio Oriente. Sin embargo, esta gloria es frágil y la advertencia divina resuena como un eco sombrío: la fidelidad a Dios es el único cimiento inquebrantable. Capítulo 10. La visita de la reina de Sabá. Desde las lejanas tierras de Sabá, más allá del desierto de Arabia, llega una procesión digna de una leyenda. Camellos cargados con oro reluciente, especias exóticas y piedras preciosas avanzan lentamente bajo el abrasador sol. A la cabeza de esta impresionante caravana está la reina de Sabá, conocida por su astucia y gran inteligencia. La llegada de la reina es un espectáculo deslumbrante. Jerusalén se detiene para contemplar la imponente comitiva. Vestida con sedas finas y adornada con joyas deslumbrantes, la reina de Sabá es recibida con honores reales. Durante días, se hospeda en el palacio y asiste a audiencias privadas con Salomón. Ella plantea preguntas complejas, acertijos filosóficos y dilemas morales, esperando poner a prueba la famosa sabiduría del rey. Sin embargo, sus respuestas la dejan sin palabras. Asombrada por su intelecto y la grandeza de su corte, declara: ni la mitad se me había contado. Con respeto genuino, reconoce que el Dios de Israel es la fuente de tan inmensa sabiduría. Capítulo 11. La decadencia de Salomón. A medida que avanzan los años, la gloria de Salomón comienza a desvanecerse, corroída desde adentro. Su corazón, antes entregado a Dios, es seducido por un amor desmedido hacia mujeres extranjeras. Princesas de Egipto, Sidón y Moab llenan sus palacios con sus dioses y costumbres paganas. Altos y oscuros altares a dioses como Astarte y Milcom se alzan en las colinas alrededor de Jerusalén. El templo, una vez centro de la devoción, se ve eclipsado por estas construcciones idólatras. La sabiduría del rey se convierte en una sombra, atrapada en redes de intrigas y alianzas fatales. La ira divina no tarda en manifestarse: enemigos se levantan desde dentro y fuera de Israel. El profeta Ahías anuncia el fin del reino unificado, anticipando un desastre que solo la fidelidad podría haber evitado. La grandeza construida con justicia y sabiduría comienza a desmoronarse ante la desobediencia del rey. El ocaso de Salomón marca el inicio de una era de división y conflicto para el pueblo elegido. Capítulo 12. La división del reino. Tras la muerte de Salomón, la esperanza de un gobierno estable recae en su hijo Rehoboam. Sin embargo, el panorama social y económico es sombrío. El pueblo,
agobiado por los altos impuestos y los trabajos forzados impuestos durante la construcción del templo y el palacio, anhela un cambio. Desde los rincones más lejanos de Israel, líderes tribales y ciudadanos comunes viajan a Siquem para proclamar a Rehoboam como rey, esperando que alivie sus cargas. Bajo el sol abrasador, la asamblea se reúne en la explanada central. Jeroboam, antiguo funcionario exiliado por Salomón, retorna de Egipto respaldado por los líderes del norte. Su presencia levanta sospechas en algunos y esperanza en otros. Su voz resuena con fuerza mientras exige justicia: aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros, y te serviremos. Rehoboam, inseguro, busca consejo. Los ancianos de la corte, hombres sabios y experimentados, recomiendan la moderación: si hoy te muestras como un servidor del pueblo, te serán leales para siempre. Sin embargo, los jóvenes que crecieron con él, arrogantes y ambiciosos, lo instan a responder con dureza: mi dedo meñique es más grueso que el torso de mi padre, mi yugo será aún más pesado. Decidido a demostrar autoridad, Rehoboam desestima a los ancianos y lanza su amenaza con voz altanera. La respuesta del pueblo es inmediata: un clamor de traición y descontento recorre la multitud. No tenemos parte con David. A nuestras tiendas, Israel. En ese instante, el reino se parte. Las 10 tribus del norte proclaman a Jeroboam como su rey, mientras Judá y Benjamín permanecen fieles a la casa de David. La gloriosa nación que Salomón construyó se desmorona, dejando una profunda herida histórica. Capítulo 13. El profeta y el altar de Jeroboam. En Betel, Jeroboam se encuentra junto al altar recién construido, dispuesto a ofrecer sacrificios a sus ídolos. El humo denso de la ofrenda asciende al cielo mientras los sacerdotes paganos ejecutan rituales impíos. La multitud observa, algunos con fervor supersticioso, otros con escepticismo. El rey, con el semblante altivo, parece seguro de su poder. De repente, una voz poderosa rompe el silencio: altar, altar. Así dice el Señor: de ti nacerá un hijo de David llamado Josías, que sacrificará sobre ti a los sacerdotes que ahora ofician. El profeta de Judá, vestido con humildes ropas, señala el altar. En ese momento, el altar se parte en dos y sus cenizas se esparcen, cumpliendo la señal divina. Lleno de furia y humillación, Jeroboam ordena apresarlo, pero su mano queda paralizada, rígida como piedra. Asustado, clama al profeta: ruega a tu Dios por mí. El profeta ora, y la mano del rey se restaura, pero su corazón sigue endurecido. En su camino de regreso, el profeta recibe una instrucción clara: no debe comer ni beber en aquella tierra. Sin embargo, un viejo profeta engañoso lo convence de desobedecer, asegurándole que un ángel le ha ordenado invitarlo a su casa. La desobediencia se convierte en su ruina. De camino, un león lo ataca y lo mata, dejando su cuerpo inerte junto a su asno, como señal del juicio divino. El mensaje es claro: la palabra de Dios es irrevocable y no admite desviaciones humanas, por muy nobles que parezcan las intenciones. Capítulo 14. El juicio sobre la casa de Jeroboam. En el palacio de Tirsa, Jeroboam enfrenta una crisis inesperada: su hijo Abías cae gravemente enfermo. Desesperado y sin saber a quién recurrir, envía a su esposa disfrazada a consultar al profeta Ahías, quien años atrás le había anunciado su ascenso al trono. Su corazón está lleno de temor y remordimiento, pero también de soberbia. La reina, vestida como una campesina, avanza por los polvorientos caminos hasta la aldea donde vive el anciano profeta. El silencio del desierto la rodea, como un presagio de la sentencia que está a punto de escuchar. Ahías, ciego por la vejez, reconoce su presencia antes de que hable. Entra, esposa de Jeroboam. ¿Por qué te finges otra? Yo tengo un mensaje terrible para ti. Las palabras de Ahías son devastadoras: el Señor arrancará la casa de Jeroboam como se arranca el estiércol del campo. Tu hijo morirá en cuanto tus pies crucen el umbral de la ciudad, y toda tu descendencia será barrida. Su voz es solemne, cargada de juicio y tristeza. La reina regresa a casa, agotada y angustiada. Al entrar en la ciudad, su hijo muere tal como se profetizó. El pueblo, sumido en el dolor y la incredulidad, comienza a comprender que la idolatría y la corrupción moral han condenado a su nación.
El reino del norte se hunde cada vez más en la decadencia, mientras en Judá, el rey Roboam también se aparta de Dios, provocando invasiones y conflictos. Capítulo 15. Reyes en conflicto y reformas en Judá. Tras la muerte de Jeroboam y Roboam, una sucesión de reyes se alza y cae en ambos reinos. En Israel, el trono se convierte en un escenario de conspiraciones sangrientas y asesinatos. Nadab, hijo de Jeroboam, es asesinado por Baasa, quien asume el poder solo para enfrentar el juicio de Dios por su perversidad. Cada reinado parece peor que el anterior, marcado por idolatría y traiciones. En Judá, Abiam hereda el trono de su padre Roboam, pero sigue los mismos caminos de corrupción. Sin embargo, tras su muerte, su hijo Asa se convierte en un rayo de esperanza. Con un fervor inusual, Asa se levanta como un reformador espiritual. Ordena destruir ídolos y santuarios paganos, expulsando a los sacerdotes impíos. Incluso despoja a su propia abuela de su título real debido a su idolatría. El pueblo, inspirado por su valentía, comienza a volver a Dios. Las ciudades se fortifican y la paz regresa temporalmente a Judá. Sin embargo, las tensiones en las fronteras persisten, con amenazas de Israel y otras naciones vecinas. La historia de Asa es un recordatorio de que la obediencia y la justicia pueden restaurar una nación, incluso en tiempos de caos y oscuridad. Capítulo 16. La sombra de la idolatría y el surgimiento de Acab. La historia de Israel se torna cada vez más oscura tras la muerte de Jeroboam. El trono del norte se convierte en un símbolo de ambición desmedida, violencia y abandono de la fe. Baasa, un militar despiadado, asciende al poder tras asesinar a Nadab, hijo de Jeroboam. Sin remordimientos, extermina a toda la familia real, cumpliendo la profecía de Ahías. Sin embargo, lejos de llevar a Israel a la justicia, Baasa se hunde en la misma idolatría que sus predecesores. Durante su reinado, la corrupción se extiende como una plaga. Baasa fortalece ciudades fronterizas, temeroso de una posible invasión de Judá, pero su falta de devoción a Dios le garantiza el fracaso. El profeta Jehú le anuncia el juicio divino, su linaje será destruido como el de Jeroboam. Poco después, Baasa muere, y su hijo Ela toma el trono. El reinado de Ela es breve y vergonzoso. Un día, mientras se embriaga en la casa de su mayordomo, es asesinado por Zimri, uno de sus propios comandantes militares. Zimri se autoproclama rey, pero su gobierno dura solo 7 días. El ejército israelita, indignado por la traición, lo declara enemigo y proclama a Omri, un general poderoso, como rey legítimo. Atrapado en su palacio en Tirsa, Zimri enfrenta su destino. Con las tropas de Omri acercándose, decide no caer prisionero. Prende fuego al palacio y perece entre las llamas, consumido por su ambición y su desesperación. La escena deja una impresión indeleble en la historia del reino de Israel. El poder sin legitimidad conduce a la ruina. Con Omri al mando, Israel experimenta un breve periodo de estabilidad política. Omri es un estratega astuto y constructor habilidoso. Para consolidar su poder, funda una nueva capital, Samaria. Situada en una colina estratégica, rodeada de fértiles valles y rutas comerciales cruciales, Samaria se convierte en una fortaleza inexpugnable y un centro político prominente. Sin embargo, la paz política es acompañada por la decadencia espiritual. Omri establece alianzas extranjeras, asegurando acuerdos comerciales y matrimonios políticos. Entre esas alianzas está el matrimonio de su hijo Acab con Jezabel, la princesa fenicia de Tiro. Este acto político marcará el punto más oscuro en la historia espiritual de Israel. Acab y Jezabel no solo gobiernan con poder absoluto, sino que también imponen el culto a Baal con una ferocidad despiadada. Jezabel, apasionada devota de Baal y Astarte, insta a la persecución de los profetas de Dios y promueve la construcción de templos y altares dedicados a estas deidades paganas. Bajo su influencia, Acab se convierte en el rey más impío que Israel haya conocido. El pueblo fiel es empujado a la clandestinidad. Los profetas de Dios se esconden en cuevas y montañas, perseguidos como criminales. El ambiente es sombrío, cargado de temor y desesperanza. La voz de Dios parece haberse silenciado ante tanta corrupción.
Sin embargo, en este oscuro panorama, una figura emerge en las sombras, un profeta solitario, vestido con piel de camello y consumido por un celo ardiente. Su nombre es Elías, y con él llegará un fuego divino que sacudirá a Israel hasta sus cimientos. Capítulo 17. Elías y el poder de la fe en tiempos de sequía. En una época donde la oscuridad espiritual se extiende por Israel, una figura solitaria emerge del desierto, Elías, profeta del Dios vivo. Vestido con una túnica áspera de piel de camello, con un cinturón de cuero alrededor de su cintura, camina con determinación hacia el palacio de Acab. Su apariencia rústica y sus ojos ardientes reflejan su misión divina. Con valentía sobrenatural, se planta ante el trono del rey y declara con voz firme: «Vive el Señor, Dios de Israel, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Luego, desaparece como un relámpago en la tormenta. Su anuncio trae temor y desprecio en igual medida, pero su misión apenas comienza. Dios lo guía hacia el arroyo Kerit, un refugio oculto en medio del desierto. Allí, el agua cristalina calma su sed, y cuervos enviados por Dios le traen pan y carne 2 veces al día. Sin embargo, la sequía se intensifica y el arroyo finalmente se seca. Elías, fortalecido por la fe, sigue las órdenes de Dios y se dirige a Sarepta, una aldea extranjera donde lo espera una prueba aún mayor. En la entrada de la aldea, encuentra a una viuda recolectando leña. Su rostro está marcado por el hambre y la desesperanza. Cuando Elías le pide agua y algo de comer, ella confiesa con tristeza: «Solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite. Prepararé una última comida para mi hijo y para mí, y luego moriremos». Sin titubear, Elías le dice: «No temas. Hazme primero una pequeña torta, luego prepara para ti y tu hijo, porque el Dios de Israel promete que la harina no se agotará ni el aceite se secará». La mujer, llena de fe y obediencia, hace lo que le pide. Día tras día, el milagro ocurre: la tinaja de harina se mantiene llena y la vasija de aceite nunca se vacía. Más tarde, su hijo enferma gravemente y muere. La mujer, llena de dolor, clama a Elías. El profeta lleva al niño a la habitación superior, se postra sobre él y ora con angustia: «Señor, devuélvele la vida a este niño». Dios responde, y el niño revive. Con lágrimas en los ojos, la viuda declara: «Ahora sé que eres un hombre de Dios y que su palabra está en tu boca». Elías, fortalecido por estos acontecimientos, se prepara para enfrentar desafíos aún mayores. Capítulo 18. El duelo en el Monte Carmelo. La sequía ha consumido la tierra durante 3 largos años. El hambre y la miseria cubren Israel como una nube oscura, mientras el rey Acab y Jezabel siguen promoviendo el culto a Baal. En medio de esta crisis, Elías, movido por el llamado de Dios, regresa para enfrentar a Acab. «¿Eres tú el que perturba a Israel?», le pregunta el rey con desprecio. Elías responde con valentía: «Tú y la casa de tu padre son los que han perturbado a Israel al abandonar los mandamientos del Señor». Elías propone un desafío en el Monte Carmelo para mostrar quién es el verdadero Dios. Reúne a todo el pueblo y a los 450 profetas de Baal en la cima de la montaña. El sol ardiente brilla con intensidad y el aire seco hace que cada respiración sea un esfuerzo. La tensión es palpable mientras el pueblo se reúne para presenciar el duelo entre el Dios de Israel y el Dios pagano. Elías establece las reglas: «Que nos den 2 novillos. Los profetas de Baal prepararán uno y yo el otro. Invocaremos a nuestros dioses, y el que responda con fuego será el verdadero Dios». Los profetas de Baal claman desde el amanecer hasta el mediodía. Danzan frenéticamente alrededor de su altar, se cortan con cuchillos y gritan hasta quedar roncos, pero no hay respuesta. El silencio del cielo es ensordecedor. Entonces, Elías se acerca con calma y restaura un antiguo altar derruido. Coloca 12 piedras, representando a las 12 tribus de Israel, y prepara el sacrificio. Para aumentar la dificultad, ordena que se viertan grandes cantidades de agua sobre el altar hasta que se desborde. El pueblo observa atónito mientras el altar empapado parece imposible de encender. Con voz firme y serena, Elías ora: «Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo.
De repente, un fuego abrasador desciende del cielo, consume el sacrificio, la leña, las piedras e incluso el agua de la zanja. El pueblo cae de rodillas, aterrorizado y maravillado, gritando, «El Señor es Dios. El Señor es Dios». Ese mismo día, tras el asombroso triunfo, Elías ora por la lluvia. Una pequeña nube aparece en el horizonte y pronto el cielo se oscurece. La lluvia torrencial cae, trayendo vida y esperanza renovadas a la tierra sedienta. Capítulo 19. Elías en el desierto y el llamado de Dios. Después de la gloriosa victoria en el Monte Carmelo, Elías enfrenta una prueba aún más difícil, el agotamiento y la desesperanza. Jezabel, furiosa por la muerte de los profetas de Baal, jura matarlo. Temiendo por su vida, Elías huye al desierto, solo y desalentado. Caminando por tierras áridas, siente el peso de la soledad y el fracaso. Su espíritu está quebrantado. Exhausto, se desploma bajo un arbusto de retama y, en un susurro de profunda desesperación, ora, «Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados». Elías, el profeta valiente, se encuentra ahora vencido por el agotamiento físico y emocional. Pero incluso en su desesperanza, Dios no lo abandona. Un ángel lo toca suavemente y le dice, «Levántate y come». Junto a él hay pan cocido y una vasija de agua fresca. Elías come y vuelve a dormir, pero el ángel regresa una vez más, insistiendo, «Levántate y come, porque el viaje es demasiado largo para ti». Fortalecido, camina 40 días y noches hasta llegar al monte Horeb, el lugar donde Dios se reveló a Moisés. Allí, se refugia en una cueva, esperando una palabra divina. Dios le ordena salir y estar atento. Primero, un poderoso viento sacude la montaña, pero Dios no está en el viento. Luego, un terremoto hace temblar la tierra, pero Dios no está en el terremoto. Después, un fuego abrasador ilumina el cielo, pero Dios tampoco está en el fuego. Finalmente, un suave susurro llena el aire, y en ese silencio sagrado, Elías escucha la voz de Dios. «¿Qué haces aquí, Elías?», pregunta Dios con ternura. Con una mezcla de dolor y entrega, Elías expresa su soledad y su sentimiento de fracaso. Dios, sin reproche, le encomienda una nueva misión, ungir a nuevos reyes y preparar a su sucesor, Eliseo. La obra de Dios continúa, incluso cuando sus siervos se sienten abatidos. Capítulo 20. Las batallas de Acab contra Ben-Hadad. El horizonte de Samaria se oscurece bajo una nube de polvo levantada por los ejércitos del rey Ben-Hadad de Siria. Con arrogancia desmedida, el monarca sirio, respaldado por una coalición de 32 reyes aliados, avanza hacia Israel. Los carros de guerra resplandecen bajo el sol abrasador y los cascos de los caballos resuenan como truenos en la tierra seca. Las murallas de Samaria se llenan de soldados israelitas tensos, conscientes de su inferioridad numérica. Dentro del palacio, Acab recibe un mensaje insolente de Ben-Hadad: «Tu plata y tu oro son míos, también tus esposas y tus hijos». Desesperado, Acab se prepara para ceder, pero cuando el enemigo exige también su reino, el rey de Israel reúne valor y responde con desafío. La guerra se vuelve inevitable. En este momento crítico, un profeta anónimo se presenta ante Acab con un mensaje sorprendente: «Así dice el Señor, ¿has visto esta multitud tan grande? Yo la entregaré en tus manos para que sepas que yo soy el Señor». Contra toda expectativa, Acab organiza un pequeño ejército compuesto por jóvenes comandantes y un grupo de soldados. El enfrentamiento es brutal. Los carros de guerra sirios avanzan con furia, rompiendo filas, mientras el polvo sofoca a combatientes y caballos. Sin embargo, Dios pelea por Israel. Los soldados sirios son derrotados, y Ben-Hadad escapa con vida. Sintiéndose invencible, el monarca sirio regresa al año siguiente, convencido de que Israel solo es fuerte en dioses de las montañas. Organiza una nueva campaña en terreno llano, con un ejército aún mayor. Una vez más, Dios promete la victoria a Israel. En una batalla sangrienta, los sirios son completamente aniquilados. Ben-Hadad, derrotado y humillado, suplica misericordia. Sorprendentemente, Acab, movido por intereses políticos, le perdona la vida y establece un tratado comercial.
Sin embargo, su desobediencia a la orden de Dios desencadena un juicio inevitable. Mientras el pueblo celebra, una sombra oscura se cierne sobre el destino de su rey. Capítulo 21. La viña de Nabot y el juicio de Elías. En las fértiles colinas de Jezreel se encuentra una viña ancestral, una tierra que ha pasado de generación en generación en la familia de Nabot. Para los israelitas, la tierra no es simplemente propiedad, es una herencia sagrada otorgada por Dios, un símbolo de identidad y pertenencia. Un día, el rey Acab observa la viña desde su palacio y la codicia. Su proximidad al palacio la convierte en el lugar ideal para un huerto real. Acab propone comprarla o intercambiarla por una mejor, pero Nabot, aferrado a la ley de Dios, se niega con respeto pero firmeza: guárdeme el Señor de darte la herencia de mis padres. Herido en su orgullo, Acab regresa al palacio y se encierra en su habitación como un niño mimado, negándose a comer. Es entonces cuando entra en escena la temida reina Jezabel, astuta y despiadada. ¿Eres tú ahora el rey de Israel?, le reprocha con desprecio. Levántate y come, yo te daré la viña de Nabot. Usando el sello real de Acab, Jezabel trama un complot infame. Organiza un banquete en honor a Nabot, convocando a dos hombres malvados que lo acusan falsamente de blasfemia y traición. Sin juicio justo, Nabot es condenado y ejecutado a pedradas. El mismo día, Acab toma posesión de la viña, inconsciente o indiferente ante la maldad cometida en su nombre. Pero Dios ve todo. El profeta Elías, cargado de justicia divina, se presenta ante Acab en la viña robada. Su figura sombría y su mirada penetrante congelan al rey. Con voz cargada de sentencia, declara: has asesinado y también tomado posesión. Elías profetiza que los perros lamerán la sangre de Acab en el mismo lugar donde cayó la sangre de Nabot y que Jezabel será devorada por perros junto a la muralla de Jezreel. Sobrecogido por el peso de sus crímenes, Acab se humilla y se arrepiente, vistiendo ropas ásperas y ayunando. Por un momento, Dios muestra misericordia, posponiendo el juicio definitivo. Sin embargo, la sentencia permanece escrita en el destino del rey. Capítulo 22. La batalla final de Acab y el cumplimiento de la profecía. Con el paso de los años, Acab se encuentra una vez más inmerso en intrigas políticas. Ansioso por recuperar Ramot de Galaad, una ciudad estratégica controlada por los sirios, forma una alianza con Josafat, rey de Judá. La unión parece prometedora, pero Josafat, hombre piadoso, insiste en consultar a un profeta del Señor antes de marchar a la guerra. Acab, molesto, convoca a sus 400 profetas cortesanos, quienes aseguran un triunfo absoluto. Sin embargo, Josafat sospecha de su adulación. ¿No queda aquí algún profeta del Señor?, pregunta con cautela. A regañadientes, Acab llama a Micaías, un profeta conocido por hablar siempre con la verdad, aunque sea incómoda. Presionado por los oficiales reales, Micaías pronuncia inicialmente palabras de victoria, con evidente sarcasmo. Acab, irritado, le exige la verdad. Entonces, el profeta revela una visión aterradora: he visto a Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor. A pesar de esta advertencia, Acab, obstinado, ordena que lo encarcelen y se prepara para la batalla. En el campo de guerra, Acab se disfraza, temiendo ser objetivo principal. Sin embargo, una flecha disparada al azar atraviesa la junta de su armadura. Herido de muerte, lucha por mantenerse de pie en su carro mientras la batalla se desata a su alrededor. La sangre corre por sus heridas y se acumula en el piso del carro mientras el ejército se desmorona sin su líder. Al caer la noche, Acab muere. Su cuerpo es llevado a Samaria y, como había profetizado Elías, los perros lamen su sangre junto al estanque donde lavan su carro. La justicia divina se cumple con exactitud implacable, recordando a todas las generaciones que el poder sin justicia es efímero y que ningún hombre puede escapar del juicio de Dios. Conclusión: el legado de los reyes y la soberanía de Dios. Mientras la última página del primer libro de los Reyes se cierra, queda claro que esta historia no es solo una crónica de hechos antiguos, sino un espejo que refleja los dilemas eternos de la humanidad, la lucha entre el bien y el mal, el poder y la humildad, la fidelidad y la rebelión. Desde el ascenso del sabio Salomón hasta el juicio final sobre el corrupto Acab, cada decisión tomada por reyes,
profetas y pueblos dejó una marca indeleble en la historia espiritual de Israel y en el destino de generaciones futuras. Vimos a Salomón alcanzar la gloria con una sabiduría que deslumbró al mundo, pero también lo vimos caer cuando su corazón se desvió hacia dioses falsos. Presenciamos el surgimiento de reinos divididos, desgarrados por la ambición y el orgullo, mientras reyes como Jeroboam y Acab desafiaban a Dios con actos de idolatría y crueldad. Sin embargo, también vimos a profetas como Elías levantarse en medio de la oscuridad, clamando con valor por la justicia divina. La historia nos recuerda una verdad central: el poder humano es temporal y la verdadera autoridad proviene del Dios eterno. Los tronos pueden caer y los reinos pueden dividirse, pero los propósitos divinos nunca fracasan. Dios, en su soberanía, utiliza incluso los errores humanos para cumplir su plan perfecto. La advertencia persiste, cada acción trae consecuencias. Las profecías de juicio pronunciadas por Elías se cumplieron con precisión implacable, mostrando que la justicia divina no se burla. Sin embargo, también hay destellos de misericordia, como cuando Dios perdonó momentáneamente a Acab tras su arrepentimiento. La gracia y la justicia caminan juntas en este relato, como dos caras de una misma moneda celestial. Hoy, la historia de un rey sigue hablándonos. Nos invita a reflexionar sobre el uso del poder, la importancia de la fidelidad y el llamado a vivir con integridad en medio de la tentación y el caos. Nos recuerda que, aunque el ser humano sea frágil y falible, la misericordia divina es inmensa y su voluntad es inquebrantable. El viaje no termina aquí. Las lecciones aprendidas se extienden al siguiente libro, donde la lucha continúa y el destino de Israel se desarrolla aún más. Pero por ahora, quedémonos con esta verdad inmortal: los reyes y los imperios pasan, pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿A quién serviremos nosotros?